Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy estamos a 8 de marzo del 2018 y me pidieron que desarrollara una actividad que sería la evidencia número 2, el avance de ética profesional y ciudadanía. Disculpen, es que ando enfermo, pero me piden cuatro puntos importantes que hay que considerar para desarrollar esta evidencia. Entonces voy a irles platicando, los anoté ya que era bastante información, lo tuve que anotar. Entonces voy a irla leyendo y voy a ir explicando en qué consisten estos 4 puntos, qué es lo que me pide y dando sus respuestas. Entonces empezamos. Punto número 1 dice, definir las características que distinguen a tu profesión específica, a qué se dedica, cuáles son los riesgos de corrupción que presenta y qué vulnerabilidades humanas alcanza a tocar. Bueno, pues yo escribí que la carrera mecatrónica está compuesta por 3 ramas que son la mecánica, la eléctrica y electrónica y la programación. Ya de esta rama surgen otras cuantas dependiendo en lo que uno como profesionista se quiera especializar. En mi caso, la automatización de procesos en donde hay que tener conocimientos de las 3 ramas en general. ¿Sí? Ramas. Los riesgos de corrupción, pues me ha tocado vivir diferentes tipos de corrupción a lo largo de mi carrera. Durante mis prácticas profesionales me tocó presenciar más de 3 veces corrupción en el sentido de que los puestos altos jerárquicos buscaban siempre el ganar. Vendían un producto sobrevalorado aprovechando la necesidad del cliente. Me tocó ver personal de mantenimiento cómo se roba componentes electrónicos como sensores, botonerías, cableado para vender el cobre. Entonces, yo considero que es un tema cultural donde México ha sobrevivido gracias a la corrupción. Tristemente, a mi criterio, si hay corrupción en este nivel, yo ya me imagino en los altos puestos. Y uno cuando está presente entiende el por qué se hacen las cosas y por qué de esa manera. Más sin embargo, no justifica el hecho de que se efectúen. Como vulnerabilidades humanas, yo anoté que en 5 años se estima que las personas que no sepan programar se van a considerar analfabetas en programación, gracias a la rapidez en que la tecnología va avanzando. Entonces vamos a pasar al punto número 2, que dice, ¿ocurrió algún escándalo en relación con esta profesión? ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando se promulgó este código? Menciona al menos a 2 personajes que participaron en su creación. Entonces, como punto número 2, pues estaba leyendo una página web para investigar sobre el código de ética y me gustó mucho la reacción que hicieron. Incluyeron antecedentes, no encontré información acerca del por qué se hizo este código, más sin embargo, vienen antecedentes, definiciones del UNESCO y la historia de la mecatrónica, entonces la voy a leer a continuación. Dice, la ética e ingeniería mecatrónica pueden ser 2 temas que al parecer pueden sonar extremos entre sí, pero en este ensayo se presenta un enlace entre los dos. El tener presente la ética en la industria le es favorable para poder tener un régimen ético universal. El objetivo de este ensayo es crear conciencia a todos los estudiantes egresados o interesados en la ingeniería mecatrónica o ramas afines que puedan existir detrás de los libres, partes mecánicas, circuitos, diseños, cálculos y más, que existe una parte humana y realista para lograr el bien común en la sociedad. Entonces, como antecedentes, la UNESCO define la mecatrónica como la integración sinérgica de la energía mecánica con la electrónica y el control inteligente por computadora en el diseño y manufactura de productos y procesos. Sin embargo, una manera más interesante de definir la mecatrónica es posible por diseño y construcción de sistemas mecánicos inteligentes. Pero este término fue desarrollado en los años 60, exactamente por primera vez en 1969, por el ingeniero Tetsuro Mori, trabajador de la empresa japonesa Yaskawa. En un principio se definió como la integración de la mecánica y la electrónica en una máquina o producto, pero luego se consolidó como una especialidad de la ingeniería e incorporó otros elementos como los sistemas de computación, los desarrollos de microelectrónica
Ya desde antes existía una necesidad humana de crear leyes universales para que este tipo de sistemas mecatrónicos se pudieran regir universalmente. Un ejemplo es en su libro Yo Robot de 1950, Isaac Asimov planteaba 3 leyes sobre el comportamiento de un robot. Esta parte se me hizo muy interesante. Punto número 1. No puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Punto número 2. Debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y la número 3, debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Hoy en definitiva los programadores somos nosotros. Hoy nosotros somos los creadores y los robots son nuestros golem. Esta parte se me hizo muy muy interesante en el sentido de que habla que ahora nosotros se mete en un tema muy religioso, por así decirlo, pero muy cierto. O sea, este párrafo se refiere a que nosotros somos los creadores, los inventores que vamos a tener al mando nuestra creación. Entonces, nosotros como creadores, ¿qué responsabilidad tenemos sobre esa creación? En el sentido de que no, no afecten a la humanidad, responsabilidad, que no vaya a haber daño. Entonces dice, hoy en definitiva los programadores somos nosotros, hoy nosotros somos los creadores y los robots son nuestro golem, pero ¿somos realmente como Dios? Y más aún, ¿cuál es la relación que podemos tener con nuestras criaturas, o mejor dicho, con nuestras creaciones? ¿Qué responsabilidad tenemos en estos casos? Responsabilidad de un ingeniero mecatrónico para poder lidiar con estos términos como responsabilidad, creación, daño, ser humano, conflicto, órdenes, existencia. Entonces se me hizo muy interesante. Nunca había analizado mi carrera de tal manera. Me piden que anexe un código ético. Este código ético fue desarrollado por la Asociación Mexicana de Mecatrónica. Voy a tomar 2 puntos como ejemplo, ya que son más de 7 y son bastantes. No me va a alcanzar el tiempo. Dice, el primer punto, el ingeniero mecatrónico debe reconocer que vida, seguridad, salud, bien común y bienestar de la población depende de su juicio y acciones. El ingeniero mecatrónico debe estar consciente de cualquier acción buena o mala y que éstas repercuten directamente en la sociedad. Segundo punto, el ingeniero mecatrónico debe adquirir las capacidades necesarias para alcanzar una vida plena. Su definición es que tomando en cuenta que una vida plena como el cumplimiento de las necesidades de lo que Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados que la parte superior de la pirámide, así como también la autorrealización del mismo. Punto número 3. El ingeniero mecatrónico debe crear como un dios, mandar como un rey y trabajar como un esclavo. Este punto también está muy interesante, su definición. Esto en términos figurativos, tener la dedicación de cada creación, por muy simple o compleja que sea, debe tener la dedicación como si fuera una creación divina, empeño y responsabilidad que conllevan mandar como un rey. Es delegar con el juicio y responsabilidad como si fuera un rey, un líder, y trabajar como un esclavo es trabajar arduamente y dar todo por el todo en los proyectos que se realizan. Entonces quedarían como 8 puntos, 7 puntos pendientes. Y me gustó mucho el código de ética porque te hace ver más allá, te hace visualizar que hay más allá de tu carrera, que no es una simple carrera. Obviamente todas las carreras son respetables y cada una tiene su aporte a la humanidad. Y como puntos fuertes y débiles, yo puse que como puntos fuertes puedo considerarlos todos, ya que establecen el deber ser de un profesionista ejerciendo su carrera. En este caso, esta carrera. No considero ningún punto débil, ya que todos ellos aportan algo positivo, algo que están aportando a la humanidad. Como sugerencias que le haría el código de ética sería, sería